Buenas tardes. Hoy tenemos nuevamente el gusto de encontrarnos con Jorge Helft, que con toda su disposición hoy nos va a introducir en un tema que me parece apasionante, que es la historia de una fotógrafa alemana que se hizo argentina, que vivió los avatares de la persecución nazi y que es Grete Stern. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, listo para hablar de mi amiga Grete. Así que voy a empezar. Durante los años 80 y posiblemente unos años antes, eh, yo estuve muy más vinculado que nunca con los equipos directivos del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. eh, por mi afición a- al arte, por mi afición a coleccionar arte, en ese momento a coleccionar sobre todo arte argentino de mi época, contemporáneo. eh, Estuve muy cerca del equipo espléndido que dirigía el Museo Nacional. El director era Samuel Oliver, un arquitecto muy conocido que se había rodeado de un equipo de lujo, y eso es lo que hace falta para dirigir una institución grande y compleja como suele ser un museo nacional en un país donde el arte es importante como en la Argentina. Um, Al lado de él estaba Samuel Paz como curador en jefe. Samuel no tenía estudios académicos, pero para esta especialidad no hacen falta, y sabía mucho de arte, sabía mucho de la historia del museo, sabía mucho de sus antecedentes y eh, presentó muestras de gran jerarquía y durante estos años. Con ellos estaba uno de mis mejores amigos, Daniel Martínez, eh, oriundo de La Plata, que había prácticamente nacido dentro del museo y que sabía todo y un poquito más sobre sus antecedentes, su capacidad, sus posibilidades y sus limitaciones. Y bueno, había otra gente, eh, por ejemplo, yo me acuerdo de los años brillantes de la biblioteca a cargo de Raquel Edelstein, que era una mujer tan poco profesional, pero que sabía muchísimo de libros, de literatura, de escritos sobre el arte, y la biblioteca era un hervidero de universitarios que venían a estudiar. O sea que eran años eh, muy, muy fecundos para el país y para el museo. Y eh, bueno, dentro de ese equipo, la persona más tranquila, menos a la vista, eh, era la fotógrafa. Ella venía, creo que, no venía todos los días, sino que tenía, creo que, 2 días por semana en determinados horarios, y ella fotografiaba como documentación cuadros y esculturas que venían al museo o que iban a salir del museo para una exposición o que se iban a prestar o que se iban a salir reproducidos en algún panfleto, algún libro, algún artículo. Y, y ella era oriunda de Alemania, y durante años decían, sí, cuando el martes viene la alemana, ponele ese Bernie ahí en el lugar que ella sabe, y ella lo va a fotografiar. Y yo escuchaba esto sin darle
ninguna trascendencia, ninguna importancia. Pero sí recuerdo que en una oportunidad el director, Sami, me dijo, eh, ¿y vos conocés la obra de nuestra fotógrafa de la señora Stern? No, 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 no tengo idea. Bueno, es una fotógrafa extraordinaria. Ella estudió en Alemania y si tenés tiempo un día, ella vive aquí en el centro, deberías ir a ver su obra. Y la verdad es que eh, tomaba con eh, suma importancia las recomendaciones que me podía dar Sami, pero en este caso o se me pasó o en todo caso no fui. Pasaron unos cuantos meses, diría posiblemente inclusive un par de años, y él volvió a la carga diciéndome lo mismo. Y yo dije, bueno, tengo que seguir este consejo y me acerqué a la alemana y resultó de que se llamaba Grete Stern, la señora de Stern, y quedamos en vernos, que yo iba a visitar a su departamentito taller cerca de tribunales y ella me iba a preparar algunas obras que ella había tomado eh, en los años anteriores. Bueno, fue una de estas ocasiones. Creo que a poco evoqué para ustedes mi primera visita a Guillermo Cuitca, donde me quedé sin palabras frente a la obra imprevista para mí de un chico de 18 años. Bueno, la visita a Grete no se trataba de un chico de 18, sino de una señora de más de 60, pero me quedé también deslumbrado, choqueado por la calidad de las obras, por la importancia del patrimonio que ella había juntado de su propio quehacer. Habían fotos de Alemania, habían fotos de su periodo de emigración a través de Inglaterra y finalmente había fotografías de sus estadías en la Argentina. Ella había nacido en un pueblo en el oeste de Alemania y siendo niña había decidido salir de la casa familiar para estudiar diseño, que estaba muy de moda en la Alemania de entre las dos guerras. Y llegó a lo que se llamaba el Bauhaus, que era una institución única, todavía hoy única en la historia del mundo, donde se enseñaba eh, diseño gráfico, fotografía, pintura, escultura, tapicería, etcétera. Y toda esta población de artistas eh, vivían cerca unos de los otros, discutían mucho, leían los mismos libros y se había tornado en un ejemplo importantísimo en la historia de arte del mundo. Bueno, Grete había llegado al Bauhaus y se había anotado primero en un curso creo que de diseño, pero finalmente recaló en el sector de fotografía, que estaba a cargo de un fotógrafo muy ya conocido, muy célebre en su país, um, que era Walter Peterhans. Y Walter Peterhans tenía los cursos, él dirigía a varios candidatos, alumnos a ser artistas fotógrafos. Y bueno, sabemos lo que pasó, eran los años 30, eh, vino Hitler al poder con su antisemitismo
y además no le gustaba la libertad que era expresión principal y general de la Bauhaus y los mandó a cerrar por la policía, se tuvieron que mudar de ciudad, eh, estar en otro pueblo durante un tiempo corto y ahí también fueron puestos fuera de la ley y Grete con una colega se instaló en Berlín y puso un taller privado donde hacían fotografías para fiestas y también para lo que nacía en esos momentos para publicidad. Y se hicieron famosas, lo que era muy raro en fotografía y muy raro todavía peor en que sea un taller dirigido por dos mujeres, y eso duró poco, tuvieron éxito económico y cultural, pero no pudieron seguir. Y se escaparon a Inglaterra, se volvieron a juntar allí durante unos meses. Eh, la socia Ellen Auerbach emigró a Israel, donde se hizo famosa como fotógrafa, y Grete se casó con un exalumno que conocía de Alemania, que casualmente era un argentino, Horacio Coppola, y tuvieron una hija eh, en Londres, y cuando vieron de que las cosas se ponían más cerca de una guerra eh, seria, grave y terrorífica, emigraron para la Argentina. Y en la Argentina, eh, el interés principal de ambos era ganarse la vida, naturalmente, pero como Horacio tenía familia y pudo comprar una casa en Ramos Mejía, también era de nuclear el mundo cultural alrededor de lo que ellos hacían. Ambos eran fotógrafos y la casa era un día por semana, estaba abierta a sus colegas y ahí conocieron a Dios y María Santísima. Conocieron a Borges, conocieron a escritores, a Sábato, conocieron a todos los pintores, escultores, grabadores del medio ambiente. Y ella eh, terminó consiguiendo el trabajo que yo ya mencioné en el Museo de Bellas Artes. Entre tanto, había conocido a Victoria Ocampo y toda su gente de la revista Sur, y para ayudarle, Victoria le había dado un encargo de ir a fotografiar a pueblos autóctonos en el Chaco. Y ella, cosa que era en ese tiempo todo un desafío, una mujer sola con sus máquinas de fotos, se fue por unas semanas a convivir con los autóctonos en el Chaco y trajo una serie de tomas eh, extraordinarias que le permitió a Sur publicar un artículo sobre la vida de estos argentinos olvidados y perdidos en el monte. Bueno, durante esos años, Grete había hecho algunos viajes, todos estaban eh, comentados por las imágenes que ella había sacado. Ella, muy humildemente, había sacado de sus archivos, no me acuerdo, pero unas cuantas docenas de fotografías para mostrarme. Y yo me quedé deslumbrado. La fotografía no era de mi interés principal. Había comprado mucho más cuadros y esculturas y objetos que fotografías, pero por supuesto consideraba la fotografía como un arte mayor, cosa que en la Argentina no era costumbre. La gente lo tomaba como un hobby
eh, que tenía poco que ver con otros artes. Y enseguida me interesó comprar algo. Le pregunté por sus precios y ella me dijo que nunca vendía nada, que mucha gente no sabía que era fotógrafa o sabían que era fotógrafa y no pedían ver su obra y que esperaba contarme entre un cliente más seguido y que lo que yo podía elegir, naturalmente estamos hablando de originales, de vintage prints, es decir, de fotos sacados a partir de mediados de los años 30 eh, hasta los 70 en sus versiones originales me costarían $100 cada uno. Acepté este precio muy bajo y muy atractivo y le compré enseguida dos o tres eh, fotos. Bueno, con el tiempo yo la veía muy seguido, en el museo ya sabía quién era cuando ella aparecía, la saludaba, charlábamos, siempre cosas muy interesantes, anécdotas, otros cuentos, los malos tiempos que ella había vivido ya de adulta en Alemania, los que yo había vivido como niño en Francia, obligado a emigrar por el nazismo para escapar a los campos de concentración y teníamos muy buena relación. Esto fue creciendo y desarrollándose y cuando hice la Fundación San Telmo puse en mis objetivos que haría cinco, casi enseguida pasaron a 7 exposiciones por año en mi propia fundación y que por lo menos una de estas sería de fotografía. Y la primera fotógrafa que elegí fue Greta Stern. La muestra tuvo eh, una importancia y sobre todo un éxito muy relevante y de ahí en más la ayudé a hacerse conocer en Estados Unidos. Fue invitada de honor a PhotoFest, es una feria que se lleva a cabo en la ciudad de Houston, en Texas, una vez por año. Y tal es así que pudo viajar. Tenía ya más de 70 años. eh, Fue invitada de honor, como dije, a Houston y ahí pudo volver a encontrar a su socia de Berlín. Qué bárbaro. Helen, después de los años en Israel, vivía en Nueva York, entonces las dos mujeres se juntaron y volvieron a verse y a comentar, a chimentar cómo habían vivido, lo que hacían, etcétera, en esos años de alejamiento. No solamente eso, sino que un joven que yo conocía mucho por otra casualidad de la vida, porque era el hijo menor de mi patrón en Compañía Continental, donde yo trabajé durante 18 años como trader en cereales y subproductos oleaginosos. Era fotógrafo y vivía en Boston. Eh, y le avisé de que iba a producirse este encuentro para nosotros histórico y se vino a Nueva York unos días y no solamente fotografió, sino que filmó a las dos mujeres charlando de todo un poco, eh, de sus vidas, de sus trayectorias, de sus obras. Esta película se presentó en el MoMA, nada menos, con bombos y platillos. Luego fue presentado por la televisión pública, que es la más culta de las televisoras en Estados Unidos, y quedó la película y las fotos
de las dos mujeres juntas como testimonio de este hecho. Bueno, volvió Grete a la Argentina, yo seguí viéndola muy seguido, muy a menudo, le compré muchas fotos y cuando estuve en Fundación Antorchas, presenté un proyecto a nuestro directorio de financiarle a cargo de un historiador especializado en fotografía un un testimonio de todo lo que contenía su archivo. Eran muchas placas de vidrio a la antigua, también negativos, y, y tal es así que salió del olvido y quedó documentado toda su obra, desde la época de estudiante, pasando por los años profesionales en Alemania, en Inglaterra y sus numerosos años en la Argentina. Eh, Ella queda en mi memoria como una gran amiga, una artista fantástica y una persona fuera de serie. Contanos algo, Jorge, de los fotomontajes que ella hacía, este mundo surrealista que ella introdujo en la fotografía. Bueno, esto necesitaría un poco de preparación porque me voy a olvidar de los nombres. Ella, una persona que se dio cuenta que tenía a mano una gran artista, fue Cesare Civita, que era dueño de muchísimas revistas en Argentina, pero sobre todo de Idilio. Bueno, Cesare Civita, eh, en su revista Idilio, quería eh, incluir cada semana una nota más de moda y, y introdujo el psicoanálisis. Era una cosa completamente novedosa en la Argentina. Estamos hablando de los fines de los años 30 y comienzos de los años 40. Y ideó de que el sociólogo Gino Germani, que era un italiano judío igual que él, pero que también había emigrado a la Argentina, escriba cada, cada semana una nota sobre el psicoanálisis le puede ayudar. Así era el título de la nota. Y para agregar al proyecto y complementarlo, eh, eligió a Grete Stern para ilustrarlo con una foto en base al texto que había preparado Germani. Eh, bueno, el juego este duró unos 120 semanas, más de 2 años. Hicimos toda la investigación como se debe, está todo hoy documentado. Y Grete, una vez de que leía el texto de Gino, sacaba una foto, ella armaba una imagen que algunos han llamado surrealista o soñadora, y mandaba el negativo al editor. Lo que pasó es que no tenía ningún valor de ningún tipo, ni artístico, ni eh, eh, económico, y el editor lo usaba una sola vez para imprimir eh, el número siguiente de Idilio, y algunas veces se acordaba, lo ponía en un sobre en la mesa y se lo mandaba de vuelta a Grete, y otras veces directamente iba al canasto. Tal es así que cuando en ese trabajo que eh, yo ayudé a financiar, que era el poner en orden el archivo completo de fotografías de Grete, encontramos 42 fotos correspondiente a idilio, 42 sobre un total de 122, 126, no me acuerdo
eh, que habían existido. Luego, por una casualidad, al repasar el trabajo hecho durante un par de años, aparecieron cuatro imágenes más. O sea que se han salvado del olvido, se han salvado de desaparecer para siempre 46 eh, tomas, 46 fotos, 46 imágenes de lo que se imprimieron en idilio. Eh, bueno, yo como buen coleccionista, en la primera etapa, cuando me avisaron de que habían 42 fotos que correspondían a este trabajo tan singular, las compré todas. Eh, Discutí con Grete qué precio me hacía para una tanda así y ella eh, dijo que iba a imprimir 5 copias de cada uno de los negativos y luego destruir los negativos para que queden reducido la producción a 5 copias. Desde ya, estos no son copias hechas en el momento en que ella hizo la foto, sino que quedó de esa época solo el negativo, 42 negativos, luego fueron 46. Y 5 copias son de los años 80, eh, pero son únicos. Y bueno, llegamos a un acuerdo y fui dueño durante muchos años de estas 46 fotografías. Luego, por insistencia muy seguida de Eduardo Constantini, se las vendí a él para el patrimonio del Malva. Cuando el Malva empezó a existir, me pareció de que era un motivo para desprenderme de estas fotos tan queridas y hoy en día han ingresado al museo. Qué, qué historia interesantísima, Jorge, qué bárbaro. Qué gusto haber tenido ese vínculo con esta increíble mujer. Y la serie de sueños es diferente de la de los fotomontajes de Idilio. No, no son los sueños. Ah, son los sueños. Ah, Son perfecto. le han dado el nombre de los sueños eh, después como nombre general de esta serie. Ella falleció en el 2012, ¿no? Estuviste hasta los Sí, últimos momentos con ella. sí, sí, absolutamente. Yo seguí siendo amigo después de la Fundación San Telmo y de su exposición tan exitosa y tan novedosa para el entorno argentino de tener en nuestro medio esta gran artista que nadie reconocía como tal, sino los Happy Few, los algunos, los Victoria Ocampo, los Jorge Luis Borges y otros que sí, al igual que yo, nos dimos cuenta que estaba aquí radicada en nuestro medio una gran artista. Um, fue un- una un- hubo una continuidad. Ella siguió trabajando. eh, Al final no podía hacer los tirajes de sus obras porque era demasiado débil y vieja y tenía uno de los hijos de Anne-Marie Heinrich que hacía el trabajo físico, pero ella siempre parada al lado de él diciendo, no, un poco más de gris, no, un poco menos, un poco más de luz de la derecha, etcétera. O sea que ella se hacía responsable del tiraje, los firmaba, los sellaba con el sello de su estudio y bueno, esto era la gran artista que conocí, que tuve el placer de
trabajar con ella durante muchos años. Y decía que después de la exposición, después de los viajes, eh, yo también le ayudé a conocer gente, a publicar eh, a- catálogos y fascículos sobre su obra para que quede eh, en el recuerdo de todos nosotros. Jorge Helft, muchísimas gracias. Te deseo un buen fin de año y seguimos el año que viene. Sí, cómo no, avísame cuando quieras y seguimos. Bárbaro. Que pasen muy lindas fiestas. Un gran saludo a Silvi y nos vemos el año que viene. Así es. Hasta luego. Chau, chau. Y lo mismo para vos.